todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de sexualidad. En este caso vamos a hablar sobre la UP2 y el contexto en el que comenzamos a hablar de esto es la adolescencia, que si bien en los años 60 la OMS plantea de que es una etapa que va desde los 10 a los 20 años, y de que es ese momento, ese periodo que transcurre desde la pubertad, o sea, el periodo que sucede a la niñez, que va desde la pubertad hasta la adultez. En verdad es un concepto, y vamos a verlo más detenidamente después, es un concepto social, ¿no? No en todas las sociedades tenemos lo que caracterizamos nosotros como adolescencia. Básicamente, la adolescencia es esto de lo que se adolece, de lo que falta para llegar a ser adulto, y en parte es el sufrimiento o lo que se sufre como pérdida de la infancia. De alguna manera, hay un rápido crecimiento corporal donde hay una turbulencia de emociones, hay profundos cambios psicológicos y que muchas veces los adolescentes no saben cómo canalizar estos impulsos que van surgiendo, ¿no? Comienza en esta etapa también la búsqueda de los primeros objetos sexuales, porque en este primer momento es como los primeros enamoramientos generalmente se dan sobre alguien mayor y es ese complejo de Edipo que no fue resuelto, como Freud lo planteaba, ¿no? Como dije recién, es un concepto o es una construcción histórico-social y claramente va a venir a dar respuestas clasificatorias de la sociedad como objeto para mantener de alguna manera lo que es el orden hegemónico. Básicamente, ¿por qué digo que es una construcción histórico-social? Porque a través de lo que son las sociedades industrializadas y en el momento en que justamente se prohíbe el trabajo infantil y la obligatoriedad de ir a estudiar a la escuela, es que se vincula este concepto de adolescencia. O sea, antes de este periodo no existía el concepto y se pasaba desde la niñez directamente a la adultez, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Básicamente, desde lo que son las corrientes psicoanalíticas, se piensa como una segunda fase de un desprendimiento del yo y que tiene características propias. Primero, tenemos lo que es la redefinición de una imagen corporal porque perdemos la imagen que tenemos del cuerpo infantil y de hecho hay diferencias, y esto lo saben ustedes más que yo, entre las mujeres y los varones. De alguna manera se da un término de lo que es la separación y a través de la simbolización entre lo que es el vínculo con los padres, porque hasta ese momento la relación con los padres era como de acompañamiento y estar juntos haciendo un montón de actividades, y a partir de la adolescencia es desprenderse de ese lugar por distintos motivos. Muchas veces es por intenciones de querer ser independientes, otras veces porque el adolescente siente vergüenza de los adultos, rechaza esa autoridad, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Y aparecen estos duelos que se elaboran justamente por la pérdida del cuerpo infantil, por la pérdida de esta relación con los padres, y buscando básicamente una identificación. ¿Por qué? Porque está buscando crear una identidad. Entonces aparece justamente los primeros establecimientos de valores, de códigos, y por eso es tan importante que en este caso los padres y los médicos estén bien alerta de cuáles son los pares y los grupos en los cuales se refugia buscando esa identidad, buscando identificarse el adolescente, ¿no? Esta crisis justamente de intensidad se percibe como algo extraño, que algo anda mal, algo hay raro, y en esa complejidad de situaciones hiperemocionales es que es como la etapa más intensa de la vida, ¿no? El adolescente es intenso, es como te odia intensamente y te ama intensamente, y todo eso puede surgir y puede ser en el lapso de 2 horas, ¿no? Esto que tiene que ver con las características propias de esta etapa, ¿no?
esa crisis de identidad, de alguna manera, busca reconocerse, como decía recién yo, pero también busca que lo reconozcan, y por eso es que busca identificarse con alguien, con los grupos. Por eso es que surge muchas veces, bueno, en una época habían surgido las tribus urbanas, y parezco muy vieja hablando, diciendo que estaban, por ejemplo, los floggers y los, no sé, los rolingas y demás. Bueno, porque justamente lo que se buscaba, lo que se busca siempre, ahora no sé cómo se llaman las niñas, tienen un nombre, como las, no sé, tienen un nombre las chicas, no digo, no sé, como las chetas, pero hay otro nombre mucho más actualizado, que ahora no me sale, pero bueno, es esto de buscar identificarse, no sé, buscar identificarse, ¿no? Con un grupo. Y por eso es que se necesita muchas veces esta contención, ¿no? Porque si uno no tiene estas emociones como controladas de alguna manera, pero no controladas de que no puedan existir, sino como que los padres estén pendientes o los adultos que están cerca estén pendientes de esta situación, pueden aparecer enfermedades de transmisión sexual, utilización de drogas y embarazos, ¿no? Como el adolescente mira siempre con recelo a los adultos en esta etapa porque cree que están todos en su contra, el médico tiene algunas cuestiones a tratar. Y en este caso, como muchas veces las consultas se hacen por demanda de los padres y no el adolescente el que quiere ir, en la historia clínica, que ustedes ya la van a ver mucho más detallada en Injuria, pero esto es así, en la historia clínica es importante que el adolescente pueda dar su voz y que los padres también, digamos, es como que haya una interacción y un intercambio, tanto con los padres como con los adolescentes. Y por eso el adolescente, digamos, es como que va a buscar no ir a un pediatra, porque el pediatra lo relaciona con la niñez y esa niñez ya la perdió. Entonces lo que busca es tal vez un médico clínico, en el caso de las niñas muchas veces ginecóloga, ¿no? Que traten de poder encontrar un lugar seguro para plantear sus inquietudes, y por eso es importante, cuando lleguen a una consulta a los adolescentes, es que ustedes como médicos les pregunten si realmente quieren realizar la consulta con los padres al momento de realizarle el examen físico. Eso ya de hacerle esa pregunta y no darlo por hecho, al adolescente le da como otra perspectiva, otra imagen. Claramente, el personal de salud en general que trabaja en lo que es la atención primaria va a tener una necesidad sumamente importante de integrar actividades con la salud, que tengan que ver con la producción, que tengan que ver con la educación, con la problemática de la mujer y la cuestión de género. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se pueda canalizar y producir situaciones que puedan ser conflictivas y nocivas hacia un diálogo que pueda ser mucho más reflexivo, que se fortalezca ese rol de lo que son los trabajadores de la salud para con la comunidad, que no sea un personal que el barrio lo considere como alguien intocable, sino que esté más cercano de alguna manera a las necesidades de esta población, y que a su vez se pueda motivar para que se discutan acciones que tengan que ver con la salud y que darle un lugar activo a la población, ¿no? Ahora, uno se pregunta cómo tenemos que planificar un programa de salud comunitaria. Bueno, tiene varias etapas, igual como todo programa, lo primero que se tiene que hacer es una investigación local. Y esto es comprender al grupo al que estamos tratando de realizar el programa y cuáles son las necesidades. ¿Sí? Esto de que no puede armar un programa de una manera uniforme, sino que cada lugar va a tener sus demandas, sus necesidades. Y esto, como decimos siempre, ¿no? Si tengo un centro de salud en zona sur o en zona oeste, no va a tener la misma demanda que lo que tenemos en el centro, porque en el centro la población tiene mayor poder adquisitivo y esas personas o tienen obras sociales o tienen prepagas en su mayoría. Entonces, las necesidades no son las mismas. La segunda etapa tiene que ver con la planificación de actividades, de cuáles van a ser los métodos y los objetivos que se van a aplicar para realizar esas actividades.
La tercera tiene que ver con contar con cuáles materiales va a utilizar, y cuando hablamos de materiales también estamos hablando de los recursos humanos que va a necesitar. La cuarta etapa va a tener que ver con a quiénes van dirigidos y para qué modificaciones se van a necesitar, si es que hay que hacer algún tipo de modificaciones. La quinta es la realización del programa, y la sexta, que muchas veces se olvidan, es la evaluación del programa. ¿Por qué la evaluación? Porque tengo que ser consciente de que si tengo que hacer algún ajuste o alguna modificación al programa para que sea realmente efectivo, ¿no? Volviendo un poco a lo que son los individuos y las características psicológicas adolescentes, yo acá les subí un cuadro que tiene que ver con lo que es la autoafirmación, con esa inestabilidad emocional y personal, con lo que es el desarrollo del lenguaje, muchas veces que le gusta la confrontación, dar opiniones. Eh, Hay un egocentrismo también bastante importante, ¿no? Las características sociales, esto que muchas veces, y que es más el área en que yo trabajo, ¿no? Esto de la independencia del adolescente, busca emanciparse absolutamente del control de los adultos, busca ser libre, ¿no? Esto de déjame solo, quiero ir solo, voy yo hago, eh, acompañada también por una actitud de rebeldía, rebeldía no solo a los padres, sino muchas veces a los adultos en general y a las autoridades escolares. Digo a los padres y la escuela porque son las dos instituciones básicas en las cuales está el adolescente inserido. La aparición esto de las pandillas, pandilla es una palabra medio antigua, pero bueno, estos grupos que yo decía que acá sí aparece esta relación mixta y este intercambio, se desarrollan los primeros lazos de amistad más profundos, donde el adolescente elige con quiénes hacerse amigo y con quiénes no. Tiene también esto como un idealismo social, a veces empieza a preocuparse por cuestiones políticas o religiosas o sociales, es como los cuestionamientos diferentes a la etapa del niño, ¿no? Y aparece un concepto que lo habremos nombrado ya, pero es el concepto que se va a desarrollar mucho más en esta fase, que es la sexualidad. Y también es una construcción social, pero que está atravesada por lo que es la cultura, por lo que es la etnia, por lo que es la edad, pero también el sexo. Básicamente la sociedad, cada una tiene sus complejidades y son el resultado de prácticas sociales. Básicamente la adolescencia tiene estas transformaciones que decíamos hormonales, pero en relación a los adultos,
Y esta relación que decíamos recién de los mandatos y de las relaciones que tienen con la sociedad, es porque de alguna manera hay estereotipos que por más que hoy se intenten cambiar, están inherentes a las sociedades. Es aquí en donde los adolescentes buscan de alguna manera o le dan una mayor importancia a lo que es la sexualidad, a la experiencia sexual, porque van adquiriendo diferentes cambios, van a tratar de encajar en estos mandatos culturales, étnicos y religiosos, que de alguna manera van a incidir en lo que es la expresión sexual. Reaparece la masturbación de etapas anteriores, de etapa de la niñez, recuerden a Freud, pero en este caso va a ser una actividad específica de esta etapa, va a ser como una manifestación de los conflictos de la sexualidad. Y en este caso van a tener como propósito experimentar, buscan qué le gusta, qué le gusta y cómo. Y aunque no sea del todo consciente, está como experimentando porque es algo nuevo. Básicamente estos estereotipos a los cuales les hablaba es que las mujeres y los varones son considerados diferentes, pese a que ahora buscamos este concepto que es desestructurar, ¿no? Desestructurar estos estereotipos, pero que todavía existen y que en muchos casos está muy presente. Por un lado, en los varones lo que es una sexualidad mucho más activa y la mujer es deserotizada, o sea, no tiene ese como búsqueda del placer. Por el lado de los varones hay iniciaciones tempranas en relaciones sexuales y las mujeres generalmente dentro de este estereotipo se la busca como para la procreación y no para la experimentación. La virilidad es impuesta desde la sociedad y cuanto mayor experiencia sexual tenga el varón, mejor es, y en cambio para la mujer estaba relacionado con esta cuestión del amor más que con el placer. Básicamente los adolescentes sufren estigmatizaciones, tanto de la familia como de la sociedad, sobre los ejercicios, sobre los cuidados, y muchas veces, y esto es una falencia, la escasa promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el poco conocimiento que se da de esto, ¿no? Hay programas que tienen que ver con prevención de educación, pero el problema es que en su mayoría son ineficientes. Lo que se debe buscar es que haya una atención a la salud reproductiva. Ya vamos a hablar un poco de esto de la salud reproductiva. Y también que consigan ese apoyo familiar y particularmente de la comunidad y del Estado, y en este caso la ESI, que es la educación sexual en las escuelas, sea realmente establecida. El adolescente necesita de su derecho. Y como digo que es su derecho, es porque la mujer, por su parte, tiene derecho a no morir por causas evitables, y esto tiene que ver con embarazos o partos, y que a su vez no impliquen que la mujer tenga este riesgo a la vida por causa de un embarazo. Tenemos la ley del 2002, que es la 25.673, que justamente habla de salud sexual y procreación, que es el que va a darle el marco legal a los derechos tanto de las mujeres como de los varones a la salud sexual y reproductiva. Esta es una ley que tenemos que tener muy presente, ¿sí? Obviamente que acá empiezan a aparecer todas las contradicciones y en este caso yo no voy a hablar desde una moralidad religiosa ni nada, porque en este caso estamos hablando de cuestiones de derecho. Obviamente que los sectores más conservadores y la iglesia misma tratan de alguna manera como de impedir esto, y no hay más que prender la tele y ver cómo está sucediendo la cuestión de la legalización del aborto, ¿no? Esta ley se relaciona con lo que es la Convención de las Naciones Unidas de 1979, que es la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Se relaciona también con la Convención Internacional de Derecho del Niño, que es el primero de las convenciones que reconoce los derechos reproductivos de los adolescentes. La Conferencia Internacional de Poblaciones y Derechos de 1994, que reconoce justamente el descuido de los adolescentes, y la Conferencia sobre la Mujer de 1995 en Beijing, que empieza toda esta cuestión de los derechos de la mujer. Esto que decíamos antes, ¿son todos iguales los adolescentes? Claramente que no. Hay tantos adolescentes o tantos tipos de
de adolescentes como culturas en el mundo. Y esto es que, de alguna manera, los cambios fisiológicos existen para todos y que también producen cambios de la psiquis. Pero bueno, el concepto es una construcción histórico-social, ¿no? Es importante. Un tema muy importante y que tenemos que tener fundamental conocimiento es el proceso de sexuación. Es este concepto que lo establece la profesora Colovini. Dice que el proceso de sexuación son todos los avatares en los sujetos que asumen un sexo y que al asumir ese sexo, de alguna manera es una opción de identificación sexuada. No habla de tiempos cronológicos porque se pueden diferenciar o reproducir en momentos diferentes de la vida, no necesariamente están en orden cronológico, pero básicamente la sexualidad está constituida a partir de lo que es el encuentro entre lo que es el ser, o sea, yo con el otro y el lenguaje. Y el complejo de Edipo, que es el que los niños tienen a los 2, 3 años y que lo pierden a los 5, aproximadamente 5 o 6, dependiendo cada uno, puede ser un poquito más, un poquito menos, es un momento decisivo porque culmina ese momento de sexualidad infantil y de alguna manera va a decir el futuro de la personalidad adulta y el futuro de la sexualidad. Esto que ustedes por ahí creen que no, es sí, porque la estructura de Edipo organiza lo que es el devenir humano en torno a lo que tiene que ver con las generaciones y las diferencias de sexos. Cuando hablamos de sexo en este proceso de sexuación, estamos hablando de una identificación sexuada y de una opción. O sea, la opción es elegir yo como individuo cuál es mi identificación sexuada. Y el resultado es una posición femenina o masculina, pero yo elijo esa identidad, ¿no? Entonces, tenemos 3 momentos en este proceso de sexuación. El primero es la diferencia sexual anatómica y obviamente cuando antiguamente se conocía, cuando los bebés nacían, hoy tenemos las ecografías 5G, 4G, bueno, un poco más le saco una foto al bebé, y que ya sabemos entonces el sexo del bebé. Pero que de alguna manera en Freud esta cuestión de las diferencias con los procesos, es que de alguna manera hay diferencias en el tránsito entre mujeres y varones para el complejo de Edipo. No se da de la misma forma lo que se llama el complejo de Edipo para los niños y el complejo de Electra para las niñas. No se da de igual forma, dice Freud. Que en los niños este complejo de Edipo va a finalizar con lo que es la amenaza a la castración y que para las niñas es ese descubrimiento de la carencia del pene, ¿no? Y que por eso se alejan de ese amor idílico que era el padre y los niños de la madre y van a buscar a su par. Entonces, a partir de los 5 años más o menos vamos a ver que los niños empiezan a acercarse mucho más a sus padres y las niñas mucho más a su madre, ¿no? No es que la amenaza de la castración no es que es verdad, sino que es un sentimiento, ¿no? Es como un proceso, ¿no? El segundo momento es este discurso sexual que tenemos a partir de la sociedad y que muchas veces tiene consecuencias. ¿A qué me refiero? A que ese discurso social que vivimos en nuestro entorno, con los padres, determina básicamente dentro de una comunidad cómo es el futuro de cada uno de los sujetos. Uno hoy puede decir que la Argentina no es tan homofóbica o no es tan machista porque estamos de alguna manera desconstruyendo esos prejuicios y esas diferencias que teníamos. Sin embargo, todavía existe y muy grande esa patriarcalidad, ¿no? Y muchas veces el discurso impacta de manera clara y en el individuo está bien, yo nací mujer y me identifico con la mujer, con lo femenino y está perfecto, pero muchas veces el discurso hace un poco de ruido, ¿no? Y pierde esta cuestión de cómo yo lo identifico. Se espera dentro de este discurso social que el hombre y la mujer actúen de determinada manera dentro de la sociedad. Esto que, por ejemplo, hasta hace algunos años atrás
La mujer no debía de jugar al fútbol y de hecho hoy, bueno, hay toda una movida para profesionalizarlo y demás. ¿Por qué? Porque era una actividad que estaba identificada discursivamente con el hombre. Entonces no era una actividad que la mujer pudiera llevar adelante. La tercera es la más, tal vez la más importante, y es la elección del sujeto de esta posición sexuada que veníamos planteando. Como dije en un comienzo, hay dos formas de inscribirse, la femenina y la masculina. Y este proceso de sexuación acaba cuando el sujeto realiza la elección en donde se inscribe. ¿Sí? ¿Para qué? Para el goce sexual y para el general y para la cultura. Entonces, no tiene que ver con que no tiene que ver con la identificación del objeto. ¿Qué quiere decir? No tiene que ver con que si yo soy gay o soy hetero. Tiene que ver con yo cómo me posiciono frente a la identidad. ¿Soy yo femenino o masculino? Y tal vez yo soy una persona, una mujer más masculina. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y que en esa postura de mi mujer masculina, igual sigo siendo hetero. Digo, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con inscribirse en cuál va a ser el modo de gozar sexualmente y de la relación con el otro, pero soy yo, es mi identidad, que muchas veces puede coincidir con la anatomía, o sea, nací mujer y me identifico con la cuestión femenina, pero muchas veces nací mujer y me identifico mucho más con cuestiones masculinas o al revés, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el proceso de sexuación. Relacionándolo con lo que es la psicología y la sexualidad, bueno, Freud dice que el sexo fue considerado como un instinto y una necesidad, y en este caso diferenciamos a pulsión de instinto, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque pulsión es un concepto que va desde lo psíquico a lo somático y está compuesto por 4 cosas: la fuente y el empuje, o sea, su raíz que está en el cuerpo, y su fin y su objeto, que está, su raíz está en el psiquismo, ¿no? Y son impulsos, básicamente la pulsión es esto, son impulsos que tienen una cara orgánica y una cara psíquica, o sea, hay un origen y es la excitación, y el instinto no. El instinto es esto, actuar sin esa racionalización del aparato psíquico. Básicamente todas las células de lo que son el organismo son pulsiones sexuales, dice Freud, y justamente todas ellas tienen una potencialidad erógena, o sea que tienen capacidad de producir excitación sexual y placer. Entonces para él todas estas mucosas que bordean orificios son áreas privilegiadas que tienen justamente la capacidad de producir excitación sexual. Y esto es desde el inicio de la vida, que son estimuladas en el seno de lo que es el vínculo, hasta más adelante. Por eso tenemos diferentes etapas: la oral, la anal y uretral, y la fálica o genital infantil, ¿no? Bueno, la fase oral, esto no lo dejo para que ustedes lo lean, pero no lo voy a explicar porque esto ya se supone que crece y lo tienen más presente. La fase oral, que es del año al año y medio, o sea, del nacimiento hasta el año y medio. La fase anal, que es desde el año y medio hasta los 3 años. La fase fálica, de los 3 a los 6. La latencia, que esta es la de los años de los 6 hasta la pubertad, y básicamente tiene que ver con que es un periodo en donde no se desarrolla lo que es, o sea, se inhibe lo que es el impulso sexual, los impulsos son cohibidos, y por eso Freud le llama de calma sexual. Y sí aparece lo que es la fase genital, que es la que va desde la pubertad hasta la adultez, y que surge obviamente en la adolescencia, que es cuando maduran los órganos genitales, donde básicamente surge el deseo sexual. Y ese impulso sexual, que antes era autoerótico, ahora busca satisfacerse con otros. Y obviamente que Freud creía que estos individuos que ya eran maduros para satisfacer sus impulsos son entonces, bueno, en este caso puede ser miembros del sexo opuesto como no. Pero bueno, los temas que más importan acá: concepto de adolescencia y principalmente lo que es el proceso de sexuación. Si alguna duda surge sobre estos temas, por favor, mándenme un mail, que igualmente en la OP3 los revisamos, y espero que les haya servido la clase.